La historia de San Eduardo el Confesor comienza con una profecía, una visión misteriosa que cambiaría el curso de su vida y la de todo un reino. Se cuenta que desde muy joven Eduardo tuvo un sueño en el que veía andar a Inglaterra envuelta en una niebla espesa, una sombra que cubría los campos y ciudades, desvaneciendo la luz del sol. Los ríos se tornaban oscuros y los árboles se marchitaban. En medio de esa visión, una figura radiante se le aparecía y le prometía que, si mantenía su fe en Dios, su reinado traería la luz nuevamente al reino. Aquel sueño, cargado de simbolismo y misterio, marcaría el destino del hombre que llegaría a ser conocido no sólo como rey, sino como santo. Eduardo nació alrededor del año 1003, en una época de gran convulsión para Inglaterra. Era hijo del rey Etelredo el Indeciso y de Emma de Normandía, lo que le otorgaba una doble herencia, tanto anglosajona como normanda. Su juventud estuvo marcada por el caos que vivía el país, con las invasiones vikingas y la lucha constante por el trono. De hecho, debido a esta situación inestable, Eduardo tuvo que pasar gran parte de su juventud en el exilio en Normandía, junto con su madre. Durante estos años se forjó una fe profunda y una devoción hacia la oración, encontrando consuelo en la vida piadosa y en los valores cristianos que lo acompañarían durante toda su vida. Cuando Eduardo finalmente regresó a Inglaterra y fue coronado rey en 1042, el país se encontraba dividido, con facciones que luchaban por el poder. Sin embargo, Eduardo, guiado por su visión y su fe, se propuso gobernar de manera justa, buscando siempre la paz y la unidad para su pueblo. A diferencia de otros monarcas de su época, Eduardo se destacó por su carácter pacífico y su deseo de evitar la guerra siempre que fuera posible. Muchos historiadores coinciden en que su política de reconciliación fue fundamental para mantener la estabilidad en un reino que se tambaleaba al borde del colapso. Uno de los aspectos más fascinantes de su reinado fue su relación con la Abadía de Westminster, una de las joyas arquitectónicas más importantes de Inglaterra. Eduardo soñaba con construir un lugar de culto que reflejara su profunda devoción a Dios. Así, bajo su patrocinio, se erigió la abadía, una obra maestra de la arquitectura normanda que no solo se convertiría en un símbolo de su fe, sino en el lugar donde, siglos más tarde, los reyes y reinas de Inglaterra serían coronados. Para Eduardo, la construcción de Westminster era más que una obra física, era un acto de devoción, una ofrenda a Dios por las bendiciones recibidas durante su vida. Sin embargo, la vida personal de Eduardo estuvo marcada por un sacrificio notable. A pesar de ser rey, eligió llevar una vida de castidad. Su matrimonio con Edith de Wessex, hija de Godwin, uno de los nobles más poderosos de Inglaterra, fue visto más como un acto político que como una unión tradicional. Se dice que ambos hicieron un voto de castidad, viviendo juntos como hermanos más que como marido y mujer. Este acto de abnegación y devoción fue visto por muchos como una señal de la profunda espiritualidad del rey, que anteponía su fe a cualquier deseo personal. A lo largo de su reinado, Eduardo se ganó el respeto y el cariño de su pueblo, no solo por su carácter pacífico y su piedad, sino también por su generosidad. Era conocido por sus actos de caridad, donando grandes sumas a los pobres y ayudando a los necesitados. Su corte se convirtió en un lugar de refugio para aquellos que huían de la injusticia, y Eduardo era visto como un mediador, alguien que buscaba resolver conflictos sin recurrir a la violencia. Su habilidad para mantener la paz en un tiempo de grandes tensiones es una de las razones por las que fue tan querido por sus súbditos. Pero no todo en su vida fue fácil. Los últimos años de su reinado estuvieron marcados por la tensión política, especialmente en su relación con los Godwin, una de las familias más poderosas de Inglaterra. Aunque Eduardo intentó mantener el equilibrio, los conflictos internos comenzaron a desgarrar el reino. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, el rey nunca perdió su fe ni su confianza en que Dios guiaría el destino de Inglaterra. A medida que envejecía,
Eduardo comenzó a sentir que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Según los relatos, en los días previos a su muerte, el rey tuvo otra visión, esta vez de San Pedro, quien le prometió que su alma sería llevada directamente al cielo. En 1066, Eduardo falleció, rodeado de sus seres queridos y habiendo cumplido con su deber como monarca. Fue enterrado en la abadía de Westminster, el lugar que tanto amaba y que él mismo había construido como testimonio de su fe. Poco después de su muerte, comenzaron a circular historias de milagros atribuidos a su intercesión. Se decía que aquellos que oraban en su tumba recibían sanaciones y gracias especiales. Su fama de santidad creció rápidamente y en 1161 fue canonizado por el Papa Alejandro III. Desde entonces, San Eduardo el Confesor ha sido venerado como uno de los santos más importantes de Inglaterra, un símbolo de fe, justicia y piedad en un tiempo de incertidumbre y conflicto. La vida de San Eduardo el Confesor es un testimonio de cómo un líder, guiado por su fe inquebrantable, puede marcar la diferencia en un mundo lleno de desafíos. Su legado, que incluye no solo la abadía de Westminster, sino también su ejemplo de vida piadosa y su dedicación a la paz, sigue inspirando a generaciones.